Hay historias que parecen haber terminado para siempre, pero que de repente resurge con más fuerza que nunca. Y hoy esa es la historia de la actriz Kate del Castillo. Tras 14 años de divorcio, tras acontecimientos turbulentos y largos periodos de soledad, Kate sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar la fecha de su boda y revelar a su nueva pareja, a quien llamó La Última Paz. Bienvenidos a nuestro canal. Este video los llevará a un viaje emocional de una mujer fuerte, que se atrevió a amar de nuevo, a confiar de nuevo y a escribir un nuevo capítulo en su vida, de una forma inesperada. Cuando Kate del Castillo pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de su historia personal, el silencio que siguió fue casi tan contundente como el anuncio mismo. Después de 14 años viviendo entre escándalos, distancias emocionales, amores fugaces y una soledad que aprendió a disimular con trabajo y determinación, la actriz finalmente compartió algo que muy pocos esperaban. Tenía una fecha de boda. Lo dijo con una sonrisa tímida, una mezcla de sorpresa y serenidad que revelaba que incluso para ella ese momento parecía casi irreal. Pero allí estaba hablando con una honestidad dulce y una emoción contenida que dejaba claro que no se trataba de un impulso, sino de una decisión profundamente meditada. Kate contó que llegar a este punto no había sido fácil. Durante mucho tiempo el simple pensamiento de volver a casarse casi le provocaba un rechazo automático. No porque no creyera en el amor, sino porque sabía demasiado bien cuánto podía doler cuando las cosas no salen como uno espera. Su divorcio la marcó de formas que jamás imaginó, y los años posteriores estuvieron llenos de momentos en los que la palabra matrimonio parecía pertenecer a un capítulo cerrado de su vida. Sin embargo, mientras hablaba se notaba que algo dentro de ella había cambiado. Había una luz nueva en su mirada, una suavidad que mostraba que su corazón poco a poco había encontrado un lugar donde sentirse seguro otra vez. El anuncio se dio en una entrevista íntima, lejos del ruido, lejos de los titulares, que alguna vez la persiguieron con insistencia. Kate eligió un entorno sencillo, sin artificios, como si quisiera que la verdad de su voz fuera la protagonista absoluta. Dijo que llevaba meses guardando la noticia, esperando el momento en que se sintiera preparada para compartirla. No quería apresurarse, ni quería que la presión pública influyera en su decisión. Esta vez lo que estaba viviendo le pertenecía solo a ella y proteger esa felicidad se convirtió en una prioridad absoluta. Mientras hablaba de su prometido, Kate no reveló demasiados detalles, pero tampoco hizo falta. Cada gesto, cada pausa, cada pequeña sonrisa decía más de lo que las palabras podían expresar. Se notaba que este amor no era un torbellino juvenil, ni una obsesión pasajera. Era un amor maduro, pausado, construido desde la calma y desde la comprensión profunda de lo que significa compartir la vida con alguien. Ella misma lo describió como un refugio, una palabra que nunca antes había usado para definir a una pareja. Confesó que con él no sentía la necesidad de actuar, ni de protegerse, ni de esconder sus cicatrices. A su lado podía ser simplemente Kat, sin máscaras, sin defensas, sin miedo. El momento en que anunció la fecha de su boda estuvo cargado de simbolismo emocional. No dio una declaración espectacular, ni buscó generar polémica. Fue una revelación tranquila, casi íntima, como si estuviera compartiendo un secreto solo con quienes realmente desean su felicidad. Dijo que la ceremonia sería pequeña, sencilla, rodeada de quienes han estado a su lado en los años más difíciles. No necesitaba un evento lujoso ni una fiesta mediática. Necesitaba autenticidad, verdad, cariño real. Su voz tembló ligeramente cuando explicó que después de todo lo vivido, se había dado cuenta de que la felicidad se encontraba en los detalles más simples, una mano que la acompañaba sin condiciones, un abrazo que llegaba a tiempo, una mirada que no pedía nada a cambio. Kate también reflexionó sobre el camino que la llevó hasta ese instante. Recordó que durante muchos años sintió que la soledad era su destino. Después de su divorcio se dedicó a su carrera con una intensidad feroz, como si el trabajo fuera la única forma de llenar los vacíos que el amor había dejado. Viajó, filmó, ganó premios, enfrentó escándalos mediáticos y luchó contra miedos que nunca confesó públicamente. Por fuera parecía indestructible,
pero por dentro guardaba una vulnerabilidad que solo unos pocos alcanzaron a ver. Y aún así, con el paso del tiempo, fue encontrando fuerza en su propia historia, hasta recuperar la capacidad de abrir el corazón, sin sentir que traicionaba a la mujer que había sido. Su anuncio no solo sorprendió al público, sino también a ella misma. Admitió que nunca imaginó que volvería a confiar en alguien de manera tan profunda. Pero cuando describió cómo se sentía ahora, sus palabras revelaron algo indispensable. Por fin estaba en paz. Dijo que este matrimonio no representaba una segunda oportunidad forzada, sino una elección consciente basada en el amor, el respeto y la madurez emocional que solo los años pueden regalar. No buscaba reemplazar el pasado ni borrar cicatrices. Buscaba construir un futuro donde la estabilidad emocional fuese la base y donde el amor no significara un salto al vacío, sino un caminar conjunto. Para quienes la escuchaban, fue imposible no sentir que estaban presenciando un renacimiento emocional. Kate del Castillo, la mujer fuerte, polémica, talentosa que tantas veces fue juzgada por su vida privada, estaba hablando desde un lugar de plenitud que pocas veces se le había visto. Y mientras pronunciaba la fecha exacta de su boda, la sonrisa que iluminó su rostro fue la confirmación de que había llegado al lugar donde siempre quiso estar. Un lugar donde el amor no duele, donde la verdad no pesa y donde el futuro se construye con pasos firmes y un corazón tranquilo. Después de anunciar su boda, muchos pensaron que para Kate del Castillo, ese camino hacia la felicidad había sido sencillo. Pero la verdad es que detrás de esta decisión hay 14 años de lucha silenciosa de reconstrucción emocional, de noches en las que la soledad pesaba más que cualquier aplauso y de días en los que, aún rodeada de cámaras y reconocimiento, ella sentía que vivía en una especie de exilio emocional. La historia de Kate después del divorcio es una mezcla de valentía, vulnerabilidad y resistencia, una travesía que la obligó a mirarse de frente y a descubrir capas de sí misma que nunca hubiera revelado si la vida no la hubiese llevado al límite. Cuando su matrimonio terminó, Kate se encontró en medio de un torbellino mediático que no le dio espacio para respirar. Titulares, rumores, especulaciones y críticas la perseguían como sombras que se alargaban a cada paso que daba. Y aunque intentaba aparentar fortaleza por dentro, se sentía quebrada. Había apostado por un amor que no funcionó. Y para una mujer como ella, acostumbrada a enfrentar todo con determinación, aceptar ese fracaso fue un golpe devastador. Kate admitió que durante meses despertó con la sensación de que había perdido un fragmento de sí misma, uno que no sabía si podría recuperar alguna vez. A esa herida se sumaron los escándalos que complicaron aún más su vida personal y profesional. Vivió situaciones que habrían derrumbado a cualquiera persecución mediática, malentendidos legales, cuestionamientos públicos que la colocaron en el centro de tormentas que ella misma no buscó. Cada entrevista, cada aparición pública, cada declaración que daba, parecía estar envuelta en una tensión que no tenía descanso. Kate se volvió experta en sonreír frente a las cámaras, aun cuando por dentro sentía que caminaba sobre cristales rotos. Aprendió a esconder el temblor en su voz, a dominar la mirada para que nadie detectara el cansancio emocional que la acompañaba a todas partes. Pero la parte más difícil no fue el ruido exterior, sino el silencio interior. Vivir sola en otro país lejos de su familia significó enfrentarse a una soledad que muchas veces se volvía abrumadora. En su casa, cuando las luces se apagaban y no había personajes que interpretar, Kate se quedaba frente a sí misma con preguntas que no sabía cómo responder. ¿Qué quería ahora? ¿Qué buscaba en el amor? ¿Qué parte de ella seguía intacta después de tanto desgaste? Hubo noches en las que lloró sin saber exactamente por qué, noches en las que deseaba desaparecer del ojo público solo para recuperar un poco de paz. Aún así, la vida le dio momentos de luz. Su carrera floreció en proyectos importantes, desafíos profesionales la llevaron a crecer como actriz, y nuevas amistades entraron en su vida con una calidez inesperada. Pero incluso esos triunfos venían acompañados de una sensación de vacío cuando regresaba a casa. Porque el éxito, por más grande que sea, no puede abrazarte en la madrugada,
ni ofrecerte un hombro cuando todo se vuelve demasiado. Ella misma reconoció que durante un largo tiempo se acostumbró a vivir con ese vacío, como si fuera parte natural de su rutina. Con los años, Kate comenzó a sanar, pero el proceso fue lento y lleno de recaídas. Aprendió a poner límites, a alejarse de personas que no la hacían bien, a reconstruir su autoestima golpeada por tantos juicios. También aprendió a perdonarse. Aceptó que había tomado decisiones difíciles, que había cometido errores, pero que eso no la convertía en alguien incapaz de amar o de ser amada. Ese paso, aunque invisible para el público, fue uno de los más importantes de su vida, porque solo cuando dejó de castigarse por el pasado, pudo comenzar a pensar en un futuro diferente. Hubo un momento en particular que marcó un cambio profundo en ella. Un día, mientras caminaba sola por una calle de Los Ángeles, sintió una especie de calma que no experimentaba desde hacía años. No era una epifanía dramática, sino una sensación suave, como si finalmente el peso del mundo hubiera dejado de presionarle los hombros. Ese instante le mostró que pese a todo, aún quedaba algo dentro de ella dispuesto a renacer. Era una intuición pequeña pero suficiente para abrir la puerta a una idea que antes rechazaba por completo, la posibilidad de volver a amar. A partir de ese momento, Kate comenzó a vivir con mayor claridad. No buscó desesperadamente una pareja, ni intentó llenar vacíos con relaciones pasajeras. Simplemente permitió que la vida la sorprendiera, que las personas correctas llegaran a su tiempo, que su historia avanzara sin la presión de tener que demostrar nada a nadie. Y fue en ese estado de renovación interna, cuando el destino decidió poner en su camino a un hombre que terminaría cambiándolo todo. Los 14 años posteriores a su divorcio no fueron un desierto vacío, sino un terreno donde Kate aprendió a reconstruirse con paciencia, dolor y una fuerza que pocas personas realmente comprendieron. Y aunque nadie veía las batallas que libraba en silencio cada una de ellas, la preparó para el capítulo que venía después, uno donde el amor ya no sería una amenaza, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Cuando Kate del Castillo habla de él, su voz adquiere un matiz distinto, como si cada palabra llevara una paz que no se encuentra fácilmente después de tantos años de tormentas. No fue un flechazo repentino, ni una historia de amor que estalla sin aviso. Fue un encuentro pausado, natural, casi silencioso, que se fue construyendo con la delicadeza de quien entiende que está tocando un corazón marcado por heridas profundas. Él entró en su vida sin hacer ruido, sin expectativas exageradas, sin intentar brillar más que ella. Simplemente apareció justo en el momento en que Kate, sin saberlo, estaba lista para dejar entrar algo nuevo. Kate describió el primer encuentro como algo sorprendentemente sencillo. Se trataba de una conversación casual, en un ambiente donde ninguno estaba pretendiendo nada. Pero hubo algo en su mirada que la hizo detenerse, una calma honesta. Una forma de escuchar que no buscaba impresionar, una presencia cálida que la desarmaba sin que él hiciera ningún esfuerzo. Después de tantos años, rodeada de personas que querían algo de ella, conocer a alguien que simplemente deseaba conocerla como persona, fue una experiencia casi desconcertante. Él no la trató como la estrella internacional que todo el mundo conoce, sino como una mujer de carne y hueso, con cicatrices, dudas y sueños. Y eso para Kate fue el primer signo de que algo diferente estaba ocurriendo. Se dio cuenta de que podía hablar con él, sin sentir que debía cuidar cada detalle de su discurso, sin temor a ser malinterpretada, sin la carga de defender una imagen pública. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía vista no por su fama, sino por su humanidad. Las conversaciones entre ellos comenzaron a volverse más frecuentes, más profundas. A veces se encontraban hablando durante horas, sin darse cuenta, compartiendo historias de vida, revelando miedos que nunca antes habían confesado y descubriendo puntos en común que parecían unirlos de una manera natural. Él tenía una sensibilidad que Kate admiraba profundamente, una forma de entender el mundo sin dramatismo, con una madurez emocional que le ofrecía justo lo que ella no sabía, que necesitaba: estabilidad. Lo que más impactó a Kate fue el ritmo con el que la relación florecía. No había prisas, no había presiones, no había intentos de forzar algo que debía fluir por sí solo. Después de tantos años de vivir situaciones intensas y relaciones marcadas por la incertidumbre,
Encontrarse con un amor que no exigía nada más que sinceridad fue casi una revelación. Con él, Kate aprendió que la tranquilidad también puede enamorar, que la seguridad también puede encender el corazón, y que la ternura, cuando es auténtica, tiene un poder inmenso para sanar viejas heridas. Hubo un momento en particular que Kate recuerda con claridad, un instante que marcó el antes y después en su relación. Estaban caminando juntos una tarde cualquiera, sin planes, sin cámaras, sin poses. Él tomó su mano con una naturalidad tan suave que ella sintió como una parte de su alma, aquella que llevaba años en guardia, finalmente descansaba. No fue una declaración ni un gesto grandioso, pero para ella significó algo enorme por primera vez. En mucho tiempo se permitió sentir sin miedo. Se permitió imaginar un futuro sin que el pasado pesara tanto. Él no intentó borrar sus cicatrices, y eso fue lo que más la conmovió. Le dijo una vez mirándola con ternura que no buscaba convertirse en héroe de ninguna historia, sino en compañero de la suya. Que no venía a salvarla porque ella no necesitaba ser salvada. Que lo único que quería era caminar a su lado, acompañarla, sostenerla cuando lo necesitara, y respetar su espacio cuando quisiera estar sola. Esa claridad emocional fue para Kate un regalo que no sabía que necesitaba. Lo más sorprendente fue cómo él logró devolverle algo que había perdido sin darse cuenta: la confianza. No la confianza en los demás, sino en sí misma. Él la animó a bajar la guardia, a escuchar sus deseos, a creer que merecía algo más que sobrevivir emocionalmente. Con él, Kate dejó de caminar con cautela. Empezó a reír más, a respirar más profundo, a disfrutar de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas por la tensión constante que cargaba sobre sus hombros. Y así, sin promesas vacías ni declaraciones exageradas, este hombre se convirtió en la pieza que faltaba para que la vida de Kate comenzara a tomar un rumbo completamente distinto. Lo que nació de una conversación casual terminó transformándose en un vínculo profundo, sólido, capaz de sostenerse en medio de cualquier ruido exterior. Él fue la prueba viviente de que incluso después de los años más difíciles, el amor puede aparecer suavemente sin avisar, para recordarte que aún queda mucho por sentir y por vivir. Kate entendió que este nuevo amor no venía a reemplazar nada, sino a acompañar lo que seguía. Y en esa compañía encontró el valor para dar un paso que nunca imaginó volver a dar: decir sí de nuevo, esta vez desde un lugar de plenitud, madurez y esperanza. Para una mujer como Kate del Castillo, volver a amar no fue un acto impulsivo ni un salto ciego al vacío. Fue una decisión lenta, íntima y profundamente reflexionada. Después de 14 años marcados por altibajos emocionales, por heridas que tardaron en cicatrizar, y por un silencio interno que a veces parecía interminable, el simple hecho de permitirse sentir de nuevo ya representaba un acto de valentía. Y sin embargo, ahí estaba ella mirando a un hombre que no había planeado encontrar, descubriendo que su corazón, tan golpeado y tan protegido durante tanto tiempo, comenzaba a despertar con una suavidad inesperada. Kate confesó que durante años creyó que el amor romántico ya no formaba parte de su camino. No porque se hubiera vuelto cínica, sino porque el costo emocional había sido demasiado alto. Había dado tanto, había perdido tanto, que la idea de exponerse nuevamente a esa vulnerabilidad le parecía inconcebible. Se acostumbró a la independencia, a la libertad, a la idea de que su vida podía construirse sin necesidad de un compañero. Y aunque esa fortaleza fue real, también escondía un miedo profundo, el temor de volver a sentir dolor. Pero la vida, con su manera impredecible de sorprender, la llevó hacia alguien que no quería conquistarla, sino comprenderla. Y esa fue la grieta por donde la luz entró de nuevo. Lo que la convenció no fue un gesto dramático ni una declaración espectacular. Fue la constancia, la paciencia, la forma en que él la miraba con respeto, sin intentar apresurar lo que ella no estaba lista para dar. Nunca la presionó para definirse. Nunca exigió más de lo que ella podía ofrecer en ese momento. Simplemente estuvo ahí, presente, sereno, dispuesto a caminar a su ritmo. Para Kate, acostumbrada a relaciones llenas de intensidad y expectativas desbordadas,
Esa tranquilidad fue un refugio inesperado. A su lado descubrió que el amor no tiene por qué ser una tormenta, que también puede ser un espacio seguro, donde respirar sin miedo. Hubo días en los que Kate se sorprendía a sí misma sintiendo alegría sin razón aparente, como si su alma recordara un estado de bienestar que había olvidado por completo. Y en esos momentos entendía que algo en ella estaba cambiando. Ya no vivía con la coraza rígida que la protegía del mundo, sino con una apertura tímida pero honesta, que le permitía conectar de nuevo. Cada risa compartida, cada conversación que fluía sin esfuerzo, cada silencio que no se sentía incómodo, se convirtió en una prueba de que su corazón estaba encontrando un nuevo ritmo. Parte fundamental de su decisión fue comprender que este amor no venía a reemplazar lo anterior. No buscaba borrar su pasado, ni ignorar las cicatrices que llevaba consigo. Al contrario, él valoraba esas cicatrices como parte esencial de quién era ella. Le decía que no necesitaba ser perfecta, que no debía cargar con culpas que no le pertenecían, que su historia con todo y sus sombras era precisamente lo que la hacía tan auténtica. Ese tipo de aceptación fue para Kate un bálsamo que pocas veces había experimentado. Por primera vez en muchos años, sintió que podía mostrarse completa con sus luces y sus sombras sin temer el juicio de quien tenía enfrente. Kate también se dio cuenta de que había crecido emocionalmente. Los años difíciles no solo la habían lastimado, también la habían fortalecido de formas profundas. Ahora entendía mejor sus límites, sabía identificar señales de alerta, conocía el valor de su propia paz mental. Y esa madurez fue clave para que pudiera abrirse. No se lanzaba desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría de quien ya ha vivido, agido y ha aprendido a levantarse. Por eso, cuando sintió que este nuevo amor la acompañaba con suavidad, sin invadirla ni desbordarla, supo que estaba ante algo que merecía una oportunidad real. Un día, mientras conversaban sobre temas sencillos, Kate sintió una certeza tranquila dentro del pecho. No fue un momento dramático ni un descubrimiento repentino. Fue algo más sutil, como un susurro interno que decía, aquí hay paz. Y ese susurro fue suficiente para que ella comenzara a imaginar un futuro diferente. Uno donde no tuviera que levantar murallas, donde pudiera descansar emocionalmente sin miedo a que todo se desmoronara. Fue entonces cuando entendió que abrir el corazón no era un riesgo, sino un acto de esperanza. A partir de ese instante, Kate dejó de preguntarse si estaba lista y comenzó a preguntarse si este amor era verdadero, y la respuesta llegó sola. Lo era. Era un amor que no buscaba protagonismo, un amor que no exigía sacrificios imposibles, un amor que acompañaba en lugar de consumir, un amor que llegaba en armonía con la mujer que ella era ahora, no con la mujer que había sido 12 o 15 años atrás. Esa certeza la llevó a dar un paso que jamás imaginó repetir: decir sí a un nuevo comienzo. Pero esta vez lo hacía desde un lugar más pleno, más consciente, más enraizado en su propia verdad. No se trataba de llenar vacíos, ni de escapar del pasado. Se trataba de caminar hacia adelante con alguien que la miraba con ternura y respeto, alguien que no temía su historia, sino que la honraba. Así fue como Kate decidió abrir su corazón una vez más. No porque necesitara a alguien, sino porque encontró a la persona adecuada. No porque quisiera olvidar su pasado, sino porque entendió que merecía un futuro donde el amor se viviera sin miedo. Y finalmente porque descubrió que la vida, incluso después de las tormentas más duras, siempre guarda un espacio para la esperanza. Cuando Kate del Castillo habló por primera vez de su boda, lo hizo con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la conocen desde hace años. No había nerviosismo disfrazado de entusiasmo, ni ese brillo tenso que muchas veces acompaña a los grandes anuncios. Lo que se veía en sus ojos era algo mucho más profundo, la tranquilidad de quien después de mucho tiempo siente que está exactamente donde debe estar. La fecha ya está marcada, el lugar elegido, y aunque no ha revelado todos los detalles, lo poco que ha compartido muestra que esta ceremonia no pretende ser un espectáculo, sino una celebración íntima de un renacer emocional largamente esperado. Kate explicó que no busca una boda de cuento de hadas llena de lujos exagerados o de un despliegue mediático. Para ella lo verdaderamente importante es la autenticidad.
Quiere una ceremonia pequeña rodeada de las personas que han caminado junto a ella en los capítulos más difíciles de su vida. Amigos que la sostuvieron cuando el mundo parecía derrumbarse, familiares que la acompañaron en silencio cuando necesitaba desaparecer un tiempo, y aquellos pocos que la conocen no por su fama, sino por su esencia. Este matrimonio, como ella misma dijo, no es una coronación sino un agradecimiento, una manera de honrar la vida que ha reconstruido con paciencia y fuerza. La elección del lugar refleja esa misma intención. Kate desea casarse en un espacio que represente paz, un sitio donde la naturaleza tenga un papel importante. Le gusta la idea de caminatas al atardecer, del sonido del viento, de una luz suave que envuelva todo con calidez. No quiere grandes escenarios ni luces artificiales. Quiere sentir que la ceremonia es una extensión de su vida actual, más simple, más verdadera, más conectada con lo que realmente importa. Ha mencionado que para ella, casarse en un lugar donde pueda escuchar su propia respiración es la mejor forma de empezar un nuevo capítulo. Sobre su vestido no ha dicho casi nada, pero sí dejó entrever un detalle significativo. No quiere algo que la haga ver como otra persona. Quiere un vestido que la refleje, que le permita moverse con libertad, que la haga sentir liviana. Dijo que su vestido será una metáfora de cómo se siente hoy, elegante, fuerte, pero sin cargas innecesarias. Y aunque los detalles se mantienen en secreto, se nota que cada decisión proviene de un lugar profundamente emocional, y no de los estándares impuestos por la industria o por el público. El futuro, según Kate, ya no se construye desde el miedo. Durante años ella caminó con la sombra de relaciones pasadas, de escándalos mediáticos, de responsabilidades abrumadoras. Pero ahora el amor que encontró le ofrece un espacio donde no tiene que esconder sus dudas ni exagerar sus certezas. Con él ha descubierto el valor de la calma, de la complicidad, que no necesita grandes gestos para hacerse sentir, y de la ternura compartida al final de un día largo. Es esa vida cotidiana, más que cualquier plan grandioso, lo que más ilusión le causa. En cuanto a su carrera, Kate ha sido clara, no piensa renunciar a nada de lo que ha construido. Su matrimonio no representa un final ni un retiro. Al contrario, siente que está entrando en una etapa creativa más poderosa, donde su trabajo puede florecer sin la presión emocional que llevaba años arrastrando. Quiere seguir actuando, seguir contando historias, seguir creciendo como artista. Pero esta vez lo hará desde un lugar emocionalmente más estable, acompañada por alguien que no teme su éxito ni su intensidad. Alguien que celebra su libertad porque entiende que esa libertad es una parte esencial de su esencia. La vida en pareja que imagina no está hecha de perfección sino de honestidad. Hadid sabe que el amor adulto requiere comunicación, paciencia y respeto. Sabe que habrá momentos difíciles porque ninguna relación está libre de ellos. Pero también sabe que por primera vez en mucho tiempo tiene a su lado a una persona con quien puede construir soluciones en lugar de acumular silencios. Una persona que la mira no como un personaje público, sino como una mujer que ha luchado con fuerza y merece descansar emocionalmente. Quizá lo más conmovedor de todo lo que comparte Kate es la manera en que se refiere al futuro. Ya no usa palabras como temor, intento o quizá. Ahora habla desde un lugar de afirmación. Un lugar donde los planes no son sueños frágiles, sino posibilidades reales. Habla de viajes, de proyectos en común, de tardes tranquilas, en casa, de una vida donde el amor no se dramatiza, sino que se vive con la madurez y la serenidad que solo el tiempo puede enseñar. Para ella, esta boda no es un acto simbólico para el público, sino un pacto íntimo con la vida. Un recordatorio de que incluso después de las etapas más duras, el corazón puede recuperarse, puede volver a latir con esperanza, puede elegir una vez más. Y mientras se acerca el día en que caminará hacia el altar, Kate siente que su historia, lejos de cerrarse, está empezando realmente ahora. La historia de Kate del Castillo es un recordatorio de que la vida siempre guarda espacio para los nuevos comienzos, incluso cuando el pasado ha dejado heridas profundas. Verla caminar de nuevo hacia el amor con la frente en alto y el corazón en calma nos invita a creer en la capacidad infinita que tenemos de reconstruirnos. No importa cuántas veces caigamos,
ni cuán largas sean las sombras que nos acompañen. Siempre existe la posibilidad de un capítulo distinto. Uno que llegue, cuando menos lo esperamos, y transforme nuestra manera de sentir. Kate no solo encontró a alguien, se encontró a sí misma. Y en ese reencuentro nació la fuerza necesaria para abrir la puerta a un futuro lleno de esperanza. Su boda no es solo una celebración de amor, sino una celebración de resiliencia, de madurez, de autenticidad. Un símbolo de que el corazón, cuando sana, es capaz de amar con más profundidad que antes. Y quizás eso es lo más hermoso de todo, descubrir que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Si esta historia te tocó, si te inspiró, o simplemente te recordó que todos tenemos segundas oportunidades, esperando en algún lugar, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos compartiendo relatos que conmueven, que invitan a reflexionar, que celebran la vida real detrás de las cámaras. Suscríbete si quieres seguir acompañándonos en este viaje, lleno de emociones, aprendizajes y verdades que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tal vez también te encuentre justo en el momento indicado.